En la vasta y antigua Britania, surge una figura legendaria cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de resistencia y valentía. Boudica, reina de los Icenos. Boudica lideró una rebelión feroz contra el poderoso Imperio Romano, desafiando la opresión con un coraje indomable. En el siglo I después de Cristo, en la antigua Britania, una figura legendaria emerge de las brumas de la historia para desafiar el poderío del Imperio Romano. Su nombre es Boudica, una reina guerrera cuya valentía y determinación la convertirían en un símbolo de resistencia y libertad para su pueblo. Boudica nació en una época tumultuosa, cuando las tribus celtas de Britania luchaban por preservar su independencia ante la creciente expansión del Imperio Romano. Como hija del rey de los Icenos, una tribu celta en la región de la actual Inglaterra oriental, Boudica creció rodeada de la belleza salvaje de su tierra natal y las historias de valor y honor que definían a su pueblo. Desde una edad temprana, Boudica demostró una fuerza y determinación extraordinarias, destacándose como una líder natural entre su gente. A medida que crecía, aprendió las artes de la guerra y la diplomacia, preparándose para un futuro en el que su coraje sería puesto a prueba como nunca antes. Pero la vida de Boudica dio un giro trágico cuando su esposo, el rey de los Icenos, murió, dejando a Boudica como la única líder de su tribu y sus hijas. Sin embargo, su posición de poder no pasó desapercibida para los romanos, que vieron en la viuda de un rey una oportunidad para someter a los Icenos y someter Britania a su dominio. La valentía y la determinación de Boudica no pasaron desapercibidas para los romanos, que la vieron como una amenaza a su dominio en la región. Determinados a aplastar cualquier intento de rebelión, los romanos lanzaron una brutal campaña de represión contra los Icenos, saqueando sus ciudades y sometiendo a su gente a la esclavitud. Pero a pesar de la opresión romana, el espíritu indomable de Boudica no se quebró. Con el corazón lleno de furia y el deseo de venganza ardiendo en su pecho, se preparó para liderar a su pueblo en una lucha desesperada por la libertad y la justicia. La rebelión de Boudica contra el Imperio Romano estaba a punto de comenzar. Con el estandarte de la libertad en alto, Boudica se convirtió en la voz y el líder de su pueblo, reuniendo a los Icenos y a otras tribus celtas bajo su estandarte para luchar contra la opresión romana. Con cada palabra que pronunciaba, su determinación y coraje inspiraban a sus seguidores, avivando el fuego de la resistencia en sus corazones. La rebelión de Boudica estalló con una furia incontenible. Las tribus celtas, hastiadas de la opresión romana, se alzaron en armas contra sus conquistadores, lanzando ataques sorpresa contra las guarniciones romanas y saqueando sus ciudades. Con Boudica al mando, los rebeldes demostraron una valentía y determinación que los romanos no habían anticipado. La noticia del levantamiento de Boudica se extendió como un reguero de pólvora por toda Britania, y pronto, otras tribus celtas se unieron a la lucha contra el dominio romano. La rebelión se convirtió en una guerra a gran escala, con Boudica liderando a sus seguidores en una serie de audaces ataques contra las fuerzas romanas. La estrategia de Boudica era simple pero efectiva: atacar a los romanos donde menos lo esperaban, aprovechando el terreno accidentado y la densa vegetación de Britania para emboscar a sus enemigos y causar el máximo daño posible. Sus tácticas guerrilleras desconcertaron a las fuerzas romanas, que no estaban preparadas para enfrentarse a un enemigo tan decidido y astuto. A medida que la rebelión de Boudica ganaba fuerza, el temor se apoderaba de los corazones de los romanos en Britania. Los gobernadores romanos, acostumbrados a la sumisión de las tribus celtas, se vieron obligados a enfrentarse a un enemigo que no conocía el significado de la rendición. Con cada victoria de Boudica, la esperanza de los celtas se avivaba, mientras que el dominio romano en la región se tambaleaba peligrosamente. Pero mientras la rebelión de Boudica ganaba terreno en Britania, las fuerzas romanas en el continente se movilizaban para sofocar la insurrección. El emperador Nerón envió al general Suetonio Paulino con un gran ejército para aplastar la rebelión y restaurar el dominio romano en la provincia. La confrontación final entre Boudica y las fuerzas romanas estaba a punto de desatarse. Con las fuerzas romanas avanzando hacia Britania, Boudica se preparó para el enfrentamiento final. Reuniendo a sus seguidores,
instó a sus guerreros a permanecer firmes y luchar con valentía, prometiéndoles que la libertad y la gloria los esperaban al final del camino. Con el estandarte de la rebelión ondeando sobre sus cabezas, los celtas marcharon hacia el campo de batalla con determinación y coraje. La batalla decisiva tuvo lugar en un lugar conocido como Watling Street, donde las fuerzas de Boudica se enfrentaron a las legiones romanas en un enfrentamiento épico que determinaría el destino de Britania. Con Boudica al frente de sus guerreros, los celtas cargaron contra las líneas romanas con una ferocidad impresionante, desatando una tormenta de furia y destrucción sobre sus enemigos. Durante horas, la batalla se libró con una intensidad implacable, con ambos lados luchando con ferocidad y determinación por la victoria. Boudica, montada en su carro de guerra, lideraba a sus guerreros con valentía, desafiando a los romanos con su destreza en el combate y su indomable espíritu de lucha. Pero a pesar de la valentía y el sacrificio de los celtas, las fuerzas romanas eran superiores en número y disciplina. Con el general Suetonio Paulino al mando, las legiones romanas resistieron el asalto de los rebeldes, manteniendo sus líneas y contraatacando con fuerza renovada. La superioridad táctica y la disciplina militar de los romanos comenzaron a inclinar la balanza a su favor, mientras que los celtas luchaban por mantenerse firmes bajo el implacable asalto de sus enemigos. A medida que la batalla se prolongaba, el cansancio y la fatiga comenzaron a pasar factura a los rebeldes celtas, que luchaban con todas sus fuerzas, pero se veían superados por la implacable maquinaria de guerra romana. A pesar de los valientes esfuerzos de Boudica y sus seguidores, la batalla parecía estar llegando a su fin, con las fuerzas romanas ganando terreno y acercándose cada vez más a la victoria. En medio del caos y la confusión del campo de batalla, Boudica se mantuvo firme, luchando con valentía hasta el último aliento. Con su espada en mano y su corazón lleno de determinación, se enfrentó a los romanos con una ferocidad impresionante, desafiando a sus enemigos hasta el último momento. Aunque la victoria parecía estar fuera de su alcance, Boudica nunca se rindió, luchando con honor y dignidad hasta el final. Aunque la batalla de Watling Street terminó en una derrota para los celtas, el legado de Boudica perduraría mucho más allá de ese día fatídico. A pesar de su derrota en el campo de batalla, la rebelión de Boudica envió un mensaje claro al Imperio Romano. Los celtas no se rendirían ante la opresión y la tiranía. Su sacrificio y su determinación inspiraron a futuras generaciones a luchar por la libertad y la justicia, y su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje en toda Britania. La historia de Boudica se convirtió en una leyenda entre los celtas, transmitida de generación en generación como un recordatorio de la valentía y la fuerza de su pueblo. A lo largo de los siglos, su nombre resonaría en las canciones y las historias de los bardos, recordando a todos aquellos que escuchaban su historia, el sacrificio y la determinación de la reina guerrera de los celtas. En la actualidad, Boudica es recordada como una de las figuras más destacadas de la historia de Britania, una reina guerrera cuyo coraje y determinación la convirtieron en un símbolo de la resistencia celta contra la opresión romana. Su legado perdura como un recordatorio de la capacidad del espíritu humano para resistir la injusticia y luchar por la libertad, incluso en los momentos más oscuros. Los monumentos y homenajes a Boudica se encuentran dispersos por toda Britania, recordando a las generaciones futuras el sacrificio y la valentía de la reina guerrera de los celtas. Desde estatuas y monumentos en su honor, hasta calles y plazas que llevan su nombre, el legado de Boudica vive en la memoria del pueblo británico como un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Si esta historia ha despertado tu curiosidad y admiración por Boudica y su lucha, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Comparte tus pensamientos y preguntas en los comentarios a continuación. Tu participación enriquece nuestra exploración de la historia. Hasta pronto.